Vamos a leer esta hora. Primer libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer varios versículos, del 2 al 13 vamos a leer esta hora. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 2 al 13. Para la gloria de Dios nos damos lectura a la palabra. Y cuando usted lo tiene, hermanos, está listo para leer conmigo, me dice un fuerte amén. Bendito Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2 al 13. Dice así la palabra del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Yarim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a toda Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel se sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, e hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Amén. Amén. Oramos esta hora para que el Espíritu de Dios, hermano, ministre esta mañana nuestras vidas y nos hable. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Salvador, esta mañana nos encomendamos y nos ponemos, Señor, a tu disposición, mi Dios, en esta hora, para poder, Dios mío, compartir esta palabra preciosa. Pido, mi Dios, la iluminación de tu Santo Espíritu sobre mi vida, y pido, Señor, la iluminación de tu Santo Espíritu sobre la vida del pueblo en esta mañana, para que hable, Señor, y para que ellos y yo entendamos, Señor, los propósitos de tu palabra en este día para nuestra vida. Señor, aquí estamos. Usa, Señor, nuestra boca, usa todo nuestro ser, Dios, para hacer solamente tu palabra es la verdad, Señor, para ayudarnos para nombre esta mañana. Padre, gracias, Señor. Nos disponemos en esta hora a escuchar tu palabra con toda reverencia, mi Dios. Aleluya, porque delante de tu presencia estamos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Gracias. Amén. Puede sentarse esta hora. Gloria a Dios. Vamos a hablar esta mañana bajo el tema volviendo a ser un pueblo victorioso. Amén. Volviendo a ser un pueblo victorioso.
Cuando el profeta Samuel comenzó su ministerio como juez, encontró un pueblo de Israel derrotado espiritualmente. Y no solo estaba derrotado espiritualmente, sino que estaba siendo asediado, acechado, presionado por sus enemigos. Era un pueblo en una completa, hermanos, derrota en todos los sentidos de la palabra. Espiritual, moral, militarmente era derrotado. Salía contra el enemigo en campaña y el enemigo lo vencía. Salía a adorar a Dios, hermanos, a levantar sacrificios a Dios, y Dios no los escuchaba. Samuel era un hombre que Dios lo había llamado, ya tenía el ministerio como profeta, era un profeta de Dios, pero también tenía el ministerio de sacerdote. Era profeta y sacerdote, y precisamente en esta ocasión él comienza su ministerio como juez de Israel. Un juez de Israel era aquel que se encargaba de juzgar al pueblo de Israel. Cuando comienza su ministerio Samuel como juez de Israel, es acá precisamente donde él ve la decadencia del pueblo y se da cuenta que el pueblo está completamente mal delante de Dios. Al ver esta situación, Samuel solo ve una salida para eso. Solo ve una salida para poder salir de la decadencia, para poder salir de la derrota. Esa misma salida que Samuel le presenta al pueblo de Israel en esa ocasión, esa sigue siendo la misma salida para una persona que está, hermanos, viviendo una vida de desánimo. Israel quería volver a ser un pueblo victorioso. Israel quería ser un pueblo que cuando sus enemigos llegaran, salieran huyendo delante de él. Quería ser un pueblo que cuando adorara a Dios, la gloria de Dios se manifestara sobre ellos. Pero ya no era así. Era diferente en esa ocasión. ¿Cuál era el motivo? Se habían alejado de la presencia de Dios. Se habían alejado de Dios, ya no le servían con un corazón recto, ya no eran los mismos adoradores de siempre. Eran hombres que hacían las cosas simplemente como una costumbre para hacerlas. Y hay un problema, hermanos, para adorar a Dios por costumbre, porque esas adoraciones Dios no las recibe. Dios recibe la adoración cuando viene de un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que el corazón contrito y humillado Dios no lo va a despreciar jamás. Jamás lo va a despreciar. Cuando ve esta situación, el profeta hace un llamado al pueblo para que se arrepientan y busquen a Dios. Samuel tenía entendido que el pueblo puede vivir de dos formas. El pueblo de Dios decide si quiere vivir una vida de derrota, o también el pueblo de Dios puede decidir si quiere vivir una vida de victoria. Ambas situaciones no las decide Dios, las decide el pueblo de Dios. Vivir una vida de derrota, oiga, no es Dios quien lo va a decidir que el pueblo viva una vida de derrota. Dios no decide tampoco en la vida de un creyente que viva una vida de derrota. Pero tampoco Dios decide si el creyente quiere vivir una vida de victoria o el pueblo quiere vivir una vida victoriosa. Amén, hermano. Entonces, si no lo decide Dios, ¿quién lo decide entonces? ¿Quién decide si quiere vivir una vida victoriosa o una vida de derrota? Es el mismo pueblo, El mismo pueblo, estaba en las manos del pueblo de querer salir de aquella condición de derrota. Ahora, quiero que veamos, hermano, cuál fue la actitud de este pueblo, cuál fue la actitud que él tomó para salir de esa condición de derrota y volver a ser un pueblo victorioso. Esta mañana creo, hermanos, que Dios quiere hablar a nuestra vida, no solo de una manera personal, sino como congregación. Dios quiere hablarnos esta mañana, amén. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo victorioso, amén. ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Un pueblo victorioso, amén. Esto es lo que quiere Dios de nosotros.
comienza y le dice por primera vez al pueblo que reconocieran su necesidad espiritual. Para poder salir de la derrota y para poder llegar a tener una vida victoriosa, hay que reconocer nuestra necesidad espiritual. Israel lo reconoció. En el versículo 2 dice, hermanos, allí en el versículo 2 tenían muchos días y dice 20 años tenía en que la presencia de Dios no se dejaba sentir sobre Israel. Este pueblo había tenido un largo periodo, hermano, viviendo sin la presencia de Dios en su vida. Una vida de derrota durante 20 años. Amén. Muchos días, dice, y después dice la Biblia, 20 años. 20 años donde ellos, hermanos, comenzaron a acomodar su condición espiritual. Comenzaron a acomodarse. No comenzaron, hermanos, de una sola vez. No fueron de un día, fueron victoriosos y al siguiente día vivían una vida derrotada. Fue un proceso que ellos llevaron de alejamiento, hermanos, de la presencia de Dios. Amén. Y cuando vinieron a sentir, habían vivido 20 años alejados de la presencia de Dios. 20 años de una vida religiosa. 20 años de una vida de comodidad. 20 años de una vida de apariencia. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano, de vivir así? Que, oiga, aunque el cuerpo, aunque nuestra vida física se acomode a una vida de apariencia, aunque nosotros nos acomodemos a una vida de religiosidad, ¿sabe que hay algo dentro de nosotros llamado espíritu que no se acomoda a los deseos de este tiempo, de esta vida? Oiga, porque el espíritu gime por la presencia de Dios. Y aquel creyente que un día, aquel pueblo que un día disfrutó de la gloria de Dios, oiga, el espíritu no va a estar tranquilo, el espíritu humano no va a estar tranquilo viviendo en una comodidad, va a desear sentir nuevamente esos toques gloriosos de Dios en su vida. Y cuando ellos, hermanos, se dieron cuenta que habían pasado 20 años de vivir en una condición de fracaso en la que estaban, dice ahí que se lamentaban en pos de Jehová. Se lamentaron profundamente ante Dios. La palabra allí, lamentar en pos de Jehová, literalmente, hermanos, significa que buscaban con ansia la presencia de Dios. Alguien se puede lamentar de Dios, pero el pueblo no se estaba lamentando de Dios, se estaba lamentando en pos de Dios. Lamentarse de Dios es quejarse contra Dios. Podría haber dicho el pueblo, si hubiera lamentado de Dios, hubiera dicho, ¿por qué nos tienes así? ¿Por qué vivimos así? Señor, ¿por qué nos sacaste? Como al principio ellos se lamentaban de Dios y decían, el pueblo, ¿por qué nos sacaste de Egipto y nos has traído a esta tierra donde aquí venimos a aguantar hambre? Nos sacaste de Egipto y nos has traído al desierto para que muramos de hambre. Ellos se lamentaban de Dios, pero en esta situación ellos simplemente se lamentaban en voz de Dios. Es decir, estaban reconociendo su necesidad espiritual. Amén. Lo que ellos sencillamente estaban haciendo es decirse de rodillas delante de Dios y se lamentaba, Dios mío, no es tu culpa que yo esté así, no es tu culpa que el pueblo vive en derrota, no es tu culpa que no nos reciba nuestra alabanza, Señor, es nuestra culpa. Reconocer la necesidad espiritual en que vivían. La iglesia hoy en día, hermano, tiene que reconocer la necesidad espiritual en la que vive. Muchas iglesias hoy a nivel mundial nos preocupamos tanto por lo físico, por el templo, por el aire acondicionado, por la buena silla. ¿Qué le digo yo? Nos preocupamos tanto por las cosas que van a satisfacer nuestra carne. Pero ¿sabe qué? Hay algo que no está satisfecho, aunque estemos en buenas sillas, hermanos. Aunque tuviéramos, hermanos, un aire acondicionado
acondicionado grande, ¿qué le digo? Y pasamos bien frescos acá, hermano, la carne va a estar cómoda, pero ¿sabe quién no va a estar cómodo? Es el espíritu que gime por la presencia de Dios, no va a estar cómodo, ese va a estar lamentándose delante de Dios. Es necesario que la iglesia hoy reconozca su condición espiritual, su necesidad de Dios, la necesidad de que no podemos vivir alejados de Dios. El pueblo de Israel lo reconoció. El profeta lo llegó a persuadir, lo exhortó Samuel al pueblo a abandonar la idolatría, que salieran de la adoración a los Baales. Y el pueblo reconoció su necesidad. Amén. Miren, es que si hay algo, hermanos, que a Dios le agrada, es la honestidad en la vida del pueblo. Ser honesto con Dios, hermano, tiene resultados maravillosos en la vida del creyente. ¿De qué serviría o de qué sirve decir yo vivo una vida de victoria cuando sabe que está siendo humillado espiritualmente, cuando está siendo derrotado, cuando nada le está saliendo bien, cuando todo lo que quiere hacer le sale mal? Oiga, reconozca su condición. El pueblo tiene que reconocer la condición en la que vive. Este pueblo lo hizo. Oiga, cuando ellos reconocieron su condición espiritual, vieron que tenían una necesidad tremenda espiritual de Dios, entonces Samuel los comienza a exhortar y el pueblo toma una decisión. ¿Cuál fue la decisión que el pueblo tomó? Entregarse a Dios de todo corazón. Versículo 3 dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, de todo vuestro corazón, le dice el Señor. Samuel no quería que el pueblo se volviera a Dios por un tiempo. Samuel no quería que lo hicieran de una forma hipócrita. Samuel no quería que el pueblo dijera sí y mañana dijera no. Lo que quería Samuel era que hubiera un verdadero arrepentimiento y entregarse a Dios de todo corazón. Significa renunciar totalmente al pecado de idolatría en el caso de Israel. Significaba que renunciaran completamente a aquellos dioses ajenos donde ellos habían puesto su confianza y que procuraran personalmente restablecer su relación de fe con Dios. Renunciar. Ahora, miren lo que le dice el pueblo: si buscaran de todo corazón, quitar, dice, los dioses ajenos y Astarot. El pueblo se había vuelto a la idolatría, se había vuelto a adorar a dioses ajenos. Pero la idolatría será solamente adorar estatuas, imágenes. No, hay muchas formas de ser un idólatra. Idolatría es aquello, hermano, que nos roba o que le roba a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Todo aquello que le quita a Dios el primer lugar de su corazón, eso se volvió idolatría. Porque significa que el primer lugar en su vida no lo va a ocupar Dios, lo va a ocupar lo que usted ha puesto y lo que yo he puesto en primer lugar. ¿Qué puede ser idolatría entonces? Sencillo, hermano. Usted puede y yo podemos ser idólatras con respecto a nuestro trabajo, mi trabajo. Podemos ser idólatras aún con nuestros hijos. Podemos entrar en idolatría con nuestros hijos. Pero Dios quiere algo con el pueblo. Dios, hermano, quiere algo. Dios quiere una decisión, hermano, de que el pueblo se entregue a Él con todo el corazón. Una decisión firme: abandonar la idolatría, sacar aquello de nuestra vida, aquello que ha desplazado a Dios de nuestro corazón.
Mire, Josué un día, en el capítulo 24 de Josué, verso 15, se para delante del pueblo. Josué había tomado una determinación para él y la había tomado para su familia también. Josué, cansado también de la situación del pueblo de Israel, de verlo como aquel pueblo era idólatra. Cómo tan fácil se abandonaban al Dios que los había sacado con mano poderosa de Egipto, hermanos, y se volvían a los dioses de los amorreos en el desierto. Y Josué les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quien quiere servir. Hay otras versiones en la Biblia, Dios dice: si les parece mal estar sirviéndole a Dios, decidan por ustedes mismos a quién le quieren servir. Si a los dioses a quienes le sirvieron nuestros padres al otro lado del río, le dice: o a Jehová nuestro Dios. Josué había tomado una determinación. Él había decidido servirle a Dios con todo su corazón. Servirle a Dios con todo es una determinación, hermanos, de la persona. No es un convencimiento de Dios hacia nosotros. No es una obligación que Dios, algo que Dios nos impone, que tenemos que servirle a Dios, que tenemos que entregarnos a Él. Esta es una determinación personal. Usted decide y yo decido entregarnos a Dios. El pueblo decidió entregarse a Dios ese día. Él decidió tomar un camino diferente al que llevaba hasta entonces. Decidió entregarse a Dios de todo corazón. Sacó lo que no era, sacó lo que no era de Dios. Lo botó, lo quemó, lo enterró, no sé qué pudo hacer. Y luego buscó la presencia de Dios para que Dios llegara a su vida. Entregarse a Dios de todo corazón significa servirle a Dios con integridad. ¿Quiere servirle a Dios con integridad? Significa que debemos de servirle a Dios, oiga bien, hermano, bajo el control, bajo el respeto, bajo la obediencia de la palabra de Dios. A Dios no se le sirve como yo quiero. A Dios se le sirve como Él quiere que le sirvamos. Amén. Entregarse a Dios de todo corazón, hermanos, significa regresar, hermanos, a la senda antigua, volver a los principios, hermanos, bíblicos. Entregarse a Dios de todo corazón significa, hermanos, que Dios regrese a nuestro corazón y sea el primero, sea el segundo y sea el tercero y sea todo en la vida de los creyentes. ¿Sabes? Dios no quiere ocupar, hermano, un segundo lugar en su corazón. Dios no quiere ocupar un segundo lugar dentro del pueblo. Dios quiere el primer lugar dentro del pueblo. Amén. Dice el versículo 4: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Quitaron, lo sacaron. Le hicieron de todo corazón, no les importó si aquellos, hermanos, dioses que ellos tenían eran de oro, si eran de plata, no les importó. Esto nos está estorbando y los quitaron. No les importó si tenían un gran valor sentimental, no les importó si tenían un gran valor económico. Ellos lo que querían era sentir nuevamente la gloria de Dios. ¿Sabes? Y para poder sentir la gloria de Dios, hermanos, hay que despojarse de todo. Amén. Para que Dios miren, cuando los que hemos sentido alguna vez la gloria de Dios, los que hemos experimentado, hermanos, un toque del Espíritu Santo, sabemos que vivir de eso y venir, hermanos, y vivir una vida
hermanos, apagada, religiosa, una vida de comodismo, hermano, eso es motivo de ser infeliz. ¿Verdad que no es feliz uno? Porque uno quiere volver a añorar de aquellos momentos. Recordaba así como David, hermano, cuando estaba desterrado, lejos de Jerusalén, él se recordaba, hermano, los días en que se reunían en el templo. Me acuerdo, dice David, de cómo fui con la multitud, dice, la conduje entre voces de júbilo y alabanza del pueblo en fiesta. De cómo los conducía a la casa de Jehová. ¿Se acuerda David de los momentos en que le decía a sus amigos, venga, vamos a la casa de Jehová? Hermanos, y cuando el pueblo iba a la presencia de Dios, iba con pandero, ellos iban saltando, iban gritando, y entraban, hermanos, por el atrio del templo, y entraban al templo en son de alabanza y adoración. Pero cuando David estaba lejos del templo, él añoraba eso. ¿Cuándo volveré y me presentaré delante de mi Dios? Qué duro es, hermano, vivir en el desierto espiritual. Qué duro es querer adorar a Dios y que Dios no les escuche. Hay gente que dice, no, si Dios nos escucha a todos. Miren, la mejor mentira que Satanás se ha inventado es hacerle creer al hombre que Dios escucha aún en la condición de pecado que pueda vivir. Es hacerle creer al hombre, no, si vos también sos hijo de Dios y Dios es un Dios amoroso, te va a escuchar, Dios te va a perdonar, vos no vas a ir a ningún lado, a ningún infierno. Estos religiosos evangélicos se han inventado el infierno, dicen hoy en día. Estos religiosos se han inventado el infierno. Dios es puro amor, y eso no lo dudo, hermanos, que Dios es amor, amén. Y por amor le habla al pueblo para que nos volvamos a Él, así como le dijo Samuel, volveos a Jehová. Este es el amor de Dios que le habla hoy mismo, para que nos volvamos a Dios en todo nuestro corazón. Entregarse a Dios, hermanos, es lo que Dios propone, lo que entreguemos a Dios de todo corazón. También para volver a ser un pueblo victorioso, hermano, es necesario buscar la ayuda de Dios. Amén. Amén. Es necesario buscar la ayuda de Dios. Dice, hermanos, el versículo 6. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramó delante de Jehová y ayunaron aquel día. Amén. ¿Cómo buscar la ayuda de Dios? La mejor manera de buscar a Dios, hermanos, de buscar su ayuda es a través del clamor, a través de la oración. Dice acá que se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Clamar a Dios, hermano, significa implorar, es decir, pedir con ruego y con lágrimas. Eso es implorar, ir a la presencia de Dios con ruego y con lágrimas delante de Dios. El pueblo no solo se fue, hermanos, a implorar, hermano, se fue, hermano, no fue solamente a orar, perdón, fue a implorar la misericordia de Dios. Ellos se fueron, hermanos, con todo su corazón, hermanos, a llorarle a Dios para que Dios los perdonara. Y dice que cuando, hermano, el profeta empezó a orar y a pedir y juzgó a Israel y oró a Dios, dice que Dios, ¿qué hizo? Lo oyó. Yo les hablaba hace unos días, hermano, que hay una oración que Dios jamás la va a pasar desapercibida. ¿Cuál es? Líquida. Amén. Así decía Spurgeon, el gran predicador, decía el Spurgeon, la oración líquida jamás Dios la va a dejar pasar
desapercibida. ¿Sabe cuál es? La oración líquida, cuando derramamos nuestras lágrimas delante de Dios. Porque cuando venimos a derramar nuestras lágrimas delante de Dios, hermano, eso significa que hay quebrantamiento delante de Dios. Y cuando hay quebrantamiento delante de Dios, entonces Dios oye, hermanos, el clamor de su pueblo. Dios oye. Y cuando oye la oración de alguien, entonces perdona. Perdona. La Biblia habla de una mujer que era viuda, una parábola que Jesús enseñó, una viuda, y había un juez. Dice la Biblia que este juez era un juez injusto. Era un juez injusto. Dice que no temía a los hombres, no temía a Dios, no temía a los hombres, nadie le estaba haciendo caso. Pero al ver, hermano, la insistencia de aquella mujer que le pedía, hermano, justicia, y hermano, y llegaba donde el rey le pedía justicia, y aquel rey, saquen esta mujer, yo no la quiero aquí, y la sacaban, hermano, y medio la ponían quizás a la salida, salía nuevamente, hermano, de rodillas delante del rey, a implorarle justicia. Y la volvían a sacar, hermano, y de volvía de nuevo donde el rey, y de rodillas, y de implorar justicia. Hasta que el juez injusto le dijo, ya me cansó esta mujer, le voy a hacer justicia. Le voy a hacer justicia. De ver, hermano, la perseverancia de aquella mujer, porque era una mujer que imploraba misericordia. Ahora bien, esto nos dice el Señor, si aquel juez era injusto, siendo un juez injusto, le hizo justicia a aquella mujer, oiga, hermano, cuánto más, hermano, nos va a hacer justicia a nuestro Dios Todopoderoso si nosotros vamos de rodillas delante de Él con un corazón humillado, hermano, y si lo hacemos con honestidad, hermano, delante de Dios. Dios nos va a responder y nos va a perdonar. Se puede buscar a Dios, hermano, la ayuda de Dios cuando vivimos una vida en santidad. El que vive una vida en santidad, hermanos, tiene puertas abiertas. El oído de Dios está inclinado a escuchar la oración de esa persona y de ese pueblo. El pueblo, hermanos, hizo algo importante. Se fueron, hermanos, con Samuel, fueron a sacar agua y la derramaron. Se cree, hermanos, que esto era una costumbre que ellos tenían, de implorar misericordia. Representaba todo el llanto, el quejido, el gemir del pueblo, hermanos, cuando ellos derramaban el agua, decían, como decía, Señor, ten misericordia de nosotros, aquí derramamos nuestras lágrimas, nuestra oración y nuestra vida delante de ti, ya no podemos más. Y dice que sacaban agua y la derramaron. Pero también significaba el agua, significaba que ellos pedían tiempos mejores. Ellos pedían tiempos, hermanos, fructíferos. Pero no solo se fueron, hermanos, a pedir misericordia, también se fueron a ayunar, dice la Biblia. Amén. Y ayunaron todo aquel día. Derramaron agua, hermanos, oraron y ayunaron todo aquel día. Pero cuando ellos ayunaban, estaban reunidos pidiendo a Dios misericordia, ya Dios los había escuchado, pero también había, oiga, quienes habían escuchado a sus enemigos. Y dice que los filisteos, cuando se dieron cuenta de que el pueblo se había reunido en Mizpa, fueron para, hermanos, hacerle guerra una vez más. Y sabe una cosa, cuando usted decida, hermano, buscar más de Dios, cuando usted decide entregarse para Dios y diga, Señor, hoy ya no voy a estar así en la silla todo el tiempo, hoy quiero servirte, Señor, hoy quiero hacer algo en la iglesia, hoy me quiero dedicar, Señor, a andar evangelizando, yo quiero hacer algo en tu obra. Cuando usted diga eso, Dios lo va a escuchar, pero también su enemigo lo va a escuchar. También hay un enemigo que lo va a escuchar. ¿Cuántos, hermanos, han dicho, hoy sí, Señor, hoy te voy a servir? Pero cuando la escuchó Dios, pero no solo la escuchó Dios, también la escuchó el enemigo. Y mandaron un ejército de filisteos, hermanos, y cuando llegaron donde estaba el pueblo tuvo temor de los filisteos.
Y le dijeron a Samuel: Samuel, sigue orando por nosotros, porque tenían temor del enemigo. ¿Saben? Cuando usted decide, y yo y el pueblo decide buscar de Dios, hermano, es cuando nos vienen ataques, ¿verdad? ¿Ya fijaron ustedes? Cada vez que nosotros decidimos buscar de Dios, entonces nos vienen ataques. Y por eso dijo alguien en cierta ocasión: por eso estoy bien aquí sentadito, no me meto con nadie, y el diablo no se mete conmigo tampoco. El problema es que el diablo no se va a meter con usted, pero tiene problema, ni Dios se va a meter con usted también. Yo prefiero estar cerca de Dios, hermano, y ya sé que el diablo no me quiere, ay, que se enoje, pero voy a tener un defensor, hermano, uno que va a estar al lado mío, uno que va a estar al lado mío. De todos modos, tiene que saber algo. Le sirva o no le sirva a Dios, el diablo no lo quiere. Jamás lo va a querer y lo va a querer. Pero el Dios Todopoderoso, hermano, sí nos ama. Amén. Él sí nos ama. Pero hay una cosa importante. Cuando ellos, hermanos, el ejército enemigo venía y Samuel clamaba a Dios, entonces Dios les escuchó, hermanos, y dice, hermanos, que en ese momento, dice el verso 10, y me gusta la expresión esta que tiene la Biblia Reina Valera: mas Jehová tronó, dice la Biblia, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Jehová. Mire qué precioso, hermano. No tuvieron necesidad de ir a pelear. No tuvieron necesidad de ir, hermanos, a pelear contra el enemigo. Dios estaba ahí, hermano, y tronó, dice la Biblia. Cuando los ejércitos salían a la batalla, hermanos, siempre ellos llevaban una bandera y un escudo que representaba a su Dios. Baal, y los ejércitos estos, hermanos, filisteos, tenían como Dios supremo a Baal, que era, para ellos era el Dios, representaba al Dios de la lluvia, del trueno y la fertilidad. Baal para ellos era el Dios de la lluvia, del trueno y de la fertilidad. Para ellos era el Dios supremo. Astarot era el Dios de la guerra y el Dios del amor. Y ellos iban delante de donde llevaban una bandera, un estandarte que representaba a su Dios. Miren, pero lo lindo de todo esto, que Baal, el Dios del trueno, no tronó, sino que les tronó a ellos el Señor. Amén, hermano. Les tronó, hermano. Dice que Jehová tronó y tuvieron temor y se fueron. Amén. Porque nuestro Dios, hermano, no solo es Dios del trueno, no es solo Dios de la lluvia, no solo es Dios de amor, es Dios creador, es Dios de dioses, es Rey de reyes. Dice la Biblia que va delante de nosotros, amén, como poderoso gigante. Nuestro Dios, hermano, va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que cuando el pueblo reconoce su necesidad, se entrega a Dios y busca la ayuda de Dios, sepa que siempre va a tener, hermano, el Dios de los cielos, hermano, delante de usted. Usted no va a representar a ningún Dios. Dios representa, hermanos, a su pueblo en las batallas. Amén. Ya no, hermanos, peleamos nosotros la batalla. Dios pelea por nosotros. Él pelea nuestra batalla. Y en Él, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Amén. Dios nos ha llamado a que cultivemos una relación divina con Él. Dios nos ha llamado a que le busquemos constantemente, que busquemos los recursos que Él nos ha dado a través de su gracia.
solamente, hermano, teniendo una relación íntima, personal con Dios y a través de los recursos espirituales de su gracia, si los hacemos nuestros, nosotros vamos a vivir como pueblo de Dios una vida victoriosa. Amén. Si nosotros, hermanos, no reconocemos nuestra condición espiritual, no nos entregamos a Dios de todo corazón y no buscamos la ayuda de Dios, hermanos, vamos a vivir una vida de victoria y de fracaso. Pero el fracaso cansa. El fracaso, hermano, deprime. Pero la victoria, hermano, se disfruta. Amén. Se disfruta en el Señor. Dios ha vencido por nosotros. Venció al enemigo en la cruz del Calvario. Venció al pecado. Venció a la muerte. Y por eso nosotros somos más que vencedores. Tenemos por qué disfrutar. Tenemos por qué gozarnos. Tenemos por qué deleitarnos en el Señor, hermanos. Amén. Volvamos, hermanos, como pueblo de Dios, al camino de la victoria, sea de una manera personal o sea de una manera colectiva, como iglesia, como congregación. Tenemos que vivir bajo el triunfo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Amén. Den esa ofrenda de palmas. Victoriosos. Yo quiero invitarle a ponerse en pie en esta hora. Victoriosos. ¿Cuál es su condición en esta hora espiritualmente? ¿Cuál es nuestra condición espiritual como congregación? Hay veces, hermanos, muchos cristianos dicen, oren por mí. Me contaba una de mis hijas que se le acercó una compañerita y le dijo, ora por mí, ¿por qué crees? Ora por mí que tengo problemas y ando mal en los estudios, ora por mí. Y ella le dijo, yo puedo orar por vos, pero ¿vas a orar vos por tu vida? No, le dije, ¿por qué? Es que no me gusta orar. Además, le dije, a vos Dios te oye. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Dios va a escuchar a todo aquel que tiene, hermanos, un corazón sincero delante. Amén. Un corazón de sinceridad delante de Dios, Dios siempre lo va a escuchar. Y cuando somos sinceros delante de Dios, Dios nos va a oír. Y cuando Dios nos oye, Dios nos da la victoria. Amén. Yo quiero decir esta hora, que levante su mano. Como iglesia, le vamos a decir al Señor esta hora. Quizás, hermano, en alguna medida le hemos fallado a Dios. Quizás hemos hecho cosas y no las hemos confesado a Dios. Quizás hay cosas en nuestro corazón que ocupan el primer lugar en nuestra vida. Y a lo mejor hemos sacado a Dios del primer lugar en nuestro corazón. Pero esta hora Dios quiere volver a ocupar ese primer lugar en nuestro corazón. Aleluya. Vamos a clamar esta hora. Vamos a clamar a Dios. Y usted le va a pedir a Dios quizás como nunca lo ha hecho. Aleluya, gracias. Quizás como nunca ha sido sincero. Hoy va a ser una sinceridad delante de Dios. Sus palabras van a ser lo más honestas posible esta mañana. Su corazón tiene que haber, y en mi corazón tiene que haber solamente una persona que gobierne nuestras emociones, nuestra vida, nuestra conducta. Y esa persona tiene que ser la persona del Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, esta mañana. Mi alma te desea. Queremos reconocer esta hora los errores
lo permitimos. En esta hora venimos delante de tu altar, oh Dios, a pedir misericordia. Lamentamos, Dios mío, habernos apartado, Señor. Lamentamos haber caído, Señor, en las trampas del enemigo. Lamentamos, Señor, la condición espiritual. Estamos viendo lo mejor, lo que hagamos. En esta hora te pedimos misericordia, Dios mío. Perdona tu pueblo, Dios eterno. Perdona tu iglesia, Dios mío, Padre, esta mañana. Perdona, Señor eterno. Señor, perdona. Si hemos quitado, Señor, tu gloria primero en nuestro corazón. Recibe en este momento, Señor, oh Dios, tu amor. Oh Dios mío, perdona, Dios, en esta hora. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Haga esa vida nueva, Señor. Este joven, papá. Atiende la voz de nuestra súplica, oh bendito Salvador. Renueva, Dios mío, tu espíritu recto dentro de tu pueblo. Con un corazón íntegro, mi Dios, para poder servirte. En el nombre maravilloso de Jesucristo te lo pedimos. Manténgase hablando, hermano, en el Señor. Yo quiero invitar a los amigos esta mañana. Aquí tenemos amigos, yo quiero decirle a los amigos esta hora. Quiero decirle que Dios quiere darle una vida victoriosa a usted también, Señor. Aleluya. Solamente diga a Jesucristo, reconózcalo como su Salvador. Dios quiere darle una vida de victoria. Pero a lo mejor el enemigo lo ha engañado durante mucho tiempo. Esta mañana Dios quiere darle triunfo. Aleluya. Tú eres poderoso, Señor, para socorrer a los que son tentados, para sacar adelante, Señor mío, nuestra vida, para sacar, Señor, de lodo cenagoso este pie de la noche, para poder disfrutar tu presencia, Señor, con toda libertad, pureza y limpieza. Gracias, bendito Salvador. Tu misericordia tan bella, Señor, este día. Bendito Padre Celestial. Que un día su vida es gracias. Aleluya. Grande eres en amor, papá. Grande eres en la misericordia. Bendito sea tu nombre, Espíritu Santo, esta mañana. Tú vas a renovar, a confortar la vida, Señor. Tú vas a renovar la fe. Estás renovando esta mañana la fe de tu pueblo, Dios mío. Oh, Dios eterno, esta hora, Señor. Entregamos toda nuestra vida, Señor, a ti de todo corazón. Con todo nuestro corazón queremos vivir solamente para usted. Para nadie más, Dios mío. Para nadie más. Solamente para usted. Bendito sea el Señor. Oh, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos
Gracias le damos al Señor, ¿verdad? Qué hermosa la palabra del Señor. Creo que esta mañana nos ha hablado otra vez más. ¿Cuándo le ha hablado la palabra del Señor? Amén, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Creo que el Señor, ¿verdad? Siempre está para hablarnos. Gracias le damos al Señor por eso. Y así, hermanos, vamos a continuar en esta hermosa hora. Y es recolectando, ¿verdad? Su día muy ofrenda al Señor. Creo que ya están los hermanos encargados allí. Voy a pedir que ahí, para ahí, ¿verdad? Tomen los sobres. Y bueno, usted, ¿verdad? Muy alegremente, pues tome ese sobre, ¿verdad? Si trae al Señor, ¿verdad? En su diezmo, pues tome su sobre muy contento, ¿verdad? Y deposite ahí, ¿verdad? Esa bendición. Deposítela allí, bueno, y de ahí le pone su nombre. Luego vamos a consagrarnos al Señor, vamos a orar por ello, ¿verdad? Para que el Señor pueda multiplicar esas bendiciones en cada una de sus vidas. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos con la vida? Todavía no le he dicho. Una hora le dije. Aún no hubiéramos reunido. Si ya tiene esa ofrenda en sus manos, pues póngase sobre los pies, vamos a consagrar al Señor esta hermosa mañana. Vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que multiplique esas bendiciones, como también, ¿verdad?, lo que no va a poder hacer, la verdad, vamos a pedir para que se ponga sobre sus pies también, ¿verdad? Vamos a orar al Señor para que el Señor, pues también, ¿verdad?, provea ese trabajo para que usted un día lo pueda hacer para el Señor. Gracias le damos, Padre, por esta oportunidad, Señor, que usted nos permite, Señor, estar delante de su presencia, Señor, para consagrar, Padre bendito, estos diezmos y estas ofrendas para su honra y su gloria, Padre bendito. En esta hora, Señor, traemos delante de su presencia, Señor, esta ofrenda, Padre Santo, estos diezmos, Señor, pidiendo, Padre Santo, que usted multiplique esas bendiciones en la vida de cada hermano, de cada hermana que va a poder hacer esta mañana, Padre Santo, como aquellos que no van a poder hacerlo, Señor. Pedimos su bendición, Padre Santo, y pedimos que usted, Padre bendito, pueda dar un trabajo a mis hermanos, Señor, para su honra y su gloria, Padre Santo, en esta hora. Consagramos estos diezmos y estas ofrendas para su honra y su gloria, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias le damos, Señor. Amén. Vamos a entonar el coro que dice: esta iglesia se va de esta tierra. Esta iglesia se va de esta tierra, porque aquí no está tu nación. Oraremos con los manos donde mora Jesús mi Señor. Oraremos con los manos donde mora Jesús mi Señor. Mi alma volará al son de las trompetas. Mi alma volará, mi alma volará al son de las trompetas. Mi alma volará. Jesús viene en las nubes, las iglesias levantan. El reino se prepare, aquí se va a quedar. Jesús viene en las nubes, las iglesias levantan. El reino se prepare, aquí se va a quedar. Gracias le damos al Señor, ¿verdad?, por esa ofrenda, esos diezmos. Dios le bendiga, ¿verdad?, a todos los hermanos que pudieron hacerlo, como aquellos que no lo pudieron hacer, ¿verdad? Dios le bendiga también. El Señor nos va a proveer, ¿verdad?, un día para que usted también pueda hacerlo para la honra y la gloria del Señor. Que el Señor le bendiga en esta hermosa mañana. Muy bien.
Bien, una vez más, que Dios los bendiga, hermanos. Hasta ahora solo vamos a dar los anuncios que leen esta semana. Bueno, también tenemos un cumpleañero este día, así que vamos a